Esta es una producción de actualidadradio.com. En efecto, había mucho movimiento en relación con Tarek El Aissami y como muchas veces se especulaba de que estaba fuera del país, la verdad fue que él nunca salió de Fuerte Tiuna. Y a mí a veces cuando me preguntaban, yo decía, está en Fuerte Tiuna y me quedaba ahí en Fuerte Tiuna porque obviamente pues no podía, digamos, mencionar o comprometer a fuentes, pero él siempre estuvo en su casa de Fuerte Tiuna. Ahora, lo que ocurrió hoy me llamó particularmente la atención porque a él lo detienen unos minutos, pero minutos antes de que el fiscal Tarek William Saab diera la rueda de prensa. Y lo hicieron funcionarios del SEBIN con funcionarios de la DGCIN. Y esto me llama la atención porque uno pudiese, digamos, quizás pensar que fue un acuerdo, que quizás hubo un acuerdo, él no opuso resistencia y de ahí también se llevaron a Samar López y al otro Simón Serpa. Entonces, no sé, creo que o ya Tarek El Aissami logró negociar y logró llegar a un acuerdo con el régimen venezolano para que en estos momentos tan álgidos para la República, para el país, en vísperas de próximamente las elecciones presidenciales y el gobierno necesitando atraer la atención o agitando trapos rojos, pues bueno, qué mejor que la situación de Tarek El Aissami, que fue un hombre muy poderoso de la revolución bolivariana. Ahora, Sebastiana, para los oyentes que no son venezolanos, Fuerte Tiuna es una base militar, es una de las principales, si no la más importante base militar de Venezuela. Este señor estaba ahí en calidad de arrestado domiciliario. ¿Cómo ha estado todo este tiempo? Él renuncia a su cargo en marzo del año pasado, cuando empieza a salir su nombre vinculado a un esquema de corrupción y lo empiezan a quemar en la plaza pública, hablando figurativamente, ¿no? Todo este tiempo que él ha estado en Fuerte Tiuna, ¿ha estado bajo arresto domiciliario? No, él no tenía realmente ahí custodia como tal. Tal y como tú explicas, el Fuerte Tiuna es la instalación militar más importante del país, entre otras cosas porque, bueno, tiene muchísimas dependencias internas militares. Hay un sector dentro del Fuerte Tiuna donde hay viviendas en guarnición, pero hay otro sector donde viven los privilegiados de la Revolución Bolivariana, Ok. protegidos allí, que tienen sus propias viviendas cómodas, con cierto nivel de lujo, y él estaba ahí, él siempre ocupó esa vivienda. Entonces, él no estaba realmente en calidad digamos, de detenido, no aparecía en el expediente tampoco. Él apenas lo que se mencionaba era la gente que tenía relación con él, pero a él realmente no se le mencionaba. Y él permaneció allí durante todo este tiempo en silencio. También es cierto que se está haciendo un tratamiento médico y pero siempre estuvo ahí hasta esta mañana, más temprano, cuando llegaron los funcionarios del SEBIN y de la DGCIN a llevárselo. Ahora, Sebastiana, ¿por qué en este momento? Especulábamos en los primeros minutos luego de conocer la noticia para bajarle el volumen a la sentencia de Cliver Alcalá, tomando en cuenta que esto es un mensaje directo a militares y civiles venezolanos que o están vinculados con el narcotráfico o han cometido serias violaciones a los derechos humanos o las dos cosas. O se acabó esa conexión que tenía o que era Tarek El Aissami con el mundo islámico. ¿Por qué ahora? O simple y llanamente es para el inicio de la campaña electoral de Maduro diciendo hasta los corruptos de la revolución nosotros los metemos presos. Bueno, yo creo que esa es la prioridad casualmente de Nicolás Maduro, es la campaña, y sin duda que esa campaña, por cierto no le ha ido muy bien en las estrategias que han montado desde el año pasado, que para los que no son venezolanos, pero que saben que en Venezuela ha existido
una cantidad de obstáculos para que realmente haya elecciones libres, pero más aún para que haya un candidato fuerte de la oposición enfrentando al del chavismo, en este caso Nicolás Maduro. Entonces, esas estrategias que plantearon, como por ejemplo anunciar que las elecciones primarias no se iban a dar, y estaban convencidos que no se iban a dar, y no solamente que se dieron, sino que además fueron muy contundentes, y de ahí salió sin duda una candidata de la oposición sólida, con mucho arrastre y fuerza. Después inventaron lo de el referéndum sobre el Esequibo, y se plantearon la posibilidad de hacer mucho ruido en relación con esto. Tampoco les ha funcionado. Se han inventado ahora 7 conspiraciones, creo que son 7, ya por ahí como que va las cuentas, 7 conspiraciones entre las cuales aseguran que se ha intentado magnicidio, acabar con gente de peso en el gobierno. Hasta a mí me incluyeron en ese cuento, me dictaron una orden de aprehensión, ¿no? Tengo una solicitud supuestamente de Interpol. Es decir, el gobierno realmente ha estado desesperado, y llegaron hasta el intento del 25 de marzo de decir que habían 2 individuos cerca de la tarima presidencial con intenciones de atentar contra Nicolás Maduro. Bueno, descubrimos que el personaje principal de toda esta historia era sencillamente un caramelito envenenado que acercaron a María Corina Machado con el intento de hacer ver que era que ella estaba detrás de ese supuesto intento de magnicidio. Entonces, bueno, qué mejor ahora que poder agitar el trapo rojo de Tarek El Aissami, que es un trapo realmente fuerte, pero también significa el triunfo de un sector del chavismo, de esas fuerzas internas que hay dentro del chavismo, que acaba de eliminar a un poderoso, y esto le da más fuerza al otro sector, es decir, al de los hermanos Rodríguez, que hicieron una alianza con Diosdado Cabello para acabar con Tarek El Aissami. Ahora, Sebastiana, como usted nos explicó anteriormente, que él estaba en Fuerte Tiuna porque tenía una residencia con todos los lujos y comodidades allí, no en una celda como uno pudiera imaginar, ¿no? Si dijeran mañana fulano de tal está en tal base militar, pues lo primero que viene a la mente es que lo tienen a buen recaudo, pero aparentemente no era el caso. Él tenía su residencia y vivía allí cómodamente. Cuando se tienen los cientos o tal vez los miles de millones de dólares que un individuo como Tarek El Aissami ha logrado acumular a través de negocios sucios, narcotráfico, venta de armas, ventas de pasaportes, petróleo, a lo largo del tiempo, supongo yo que una persona, y esto es puramente especulativo de mi parte, pues con ese tipo de caudal busca tener el dinero inclusive fuera de su propio país, en paraísos fiscales, en cuentas por aquí, por allá. ¿Cómo se puede explicar que este señor, ya desde marzo del año pasado, viendo que se le empezaba a cerrar el cuadro, no se haya ido como se han ido otros y se le han escapado a la dictadura? Leopoldo López, Antonio Ledesma, el propio Cliver Alcalá, gente que se ha ido por la frontera hacia Colombia o inclusive han salido hacia otras latitudes, teniendo las conexiones que tenía con los sirios, con los iraníes, con Hezbollah, con las FARC y con demás. ¿Cómo se deja, cómo se queda allí para que lo procesen como ahora y no aprovecha y se va antes? Bueno, a ver, yo entiendo que él tiene a su familia en Venezuela, y no es tan fácil para una persona o sea, demasiado visible y poderosa y con tentáculos muy fuertes con algunos sectores, entre esos los iraníes en Venezuela, poder decir que me voy por la frontera y ya. Es decir, yo creo que eso no es tan fácil de hacer. De repente era más fácil para Leopoldo y para Ledesma y para otros que pueden decir que van para la frontera y pueden pasar a ser anónimos, pero para Tarek El Aissami no, sobre todo porque recordemos que Tarek es un atractivo importante y siempre lo ha sido para los Estados Unidos desde hace tiempo. Ahora, lo risible es que el fiscal ahora invente
porque qué señor de gustarle armar esas historias rebuscadas de que Tarek El Aissami resulta que ahora es casi un espía de los estadounidenses en territorio venezolano. Y yo creo que sencillamente Tarek El Aissami o no creyó que pudiesen enfrentarlo o liquidarlo políticamente porque realmente era muy poderoso. O sencillamente asumió que no podía hacerlo por razones incluso familiares, porque su familia seguía en Venezuela. Hubo muchas especulaciones de que sus hijos y su esposa que habían salido y demás, pero no es cierto. De hecho, sus hijos siguieron asistiendo al colegio y, y él se mantenía ahí. Yo no sé, la verdad, exactamente cuál fue el acuerdo o el arreglo que él pudo haber hecho con el régimen venezolano, pero esta caída de Tarek El Aissami también puede responder a un acuerdo que él haya hecho no sé, para sacrificarse, digamos así, no sé, en nombre de su familia, de sus bienes, quién sabe qué, pero no podemos descartar que eso también sea una posibilidad. Ahora, siendo como son esta gente, alimentados por el aparato de inteligencia cubano, alimentados también por los rusos y con los iraníes, y esta conexión que tenía Tarek El Aissami con el mundo islámico, ¿tú no crees que Tarek El Aissami, sabiendo cómo reacciona, bueno, quería tumbar a Maduro, eso lo sabemos, y de hecho eso es lo que por eso es que lo exponen luego como el gran ladrón de PDVSA, que se haya guardado una suerte de póliza de seguro? ¿A qué me refiero? Información, algo que tenga en su poder o que haya dejado en poder de alguien que de alguna manera pueda debilitar al régimen, porque no es ningún bobo, es un zorro viejo este hombre. Claro, eh, a ver, una persona me dice que en efecto, Tarek El Aissami tiene una carta bajo la manga y que esa carta bajo la manga va a depender de usarla o no, de acuerdo a lo que finalmente el régimen quiera hacer con él. Pero uno puede asumir, recordemos una cosa, Tarek El Aissami fue ministro del Interior, hizo importantes conexiones con organismos de inteligencia a nivel internacional de Así muchos es. países. Y la verdad es que uno no sabe exactamente cuál haya sido, digamos, esa relación o esos acuerdos que él haya hecho eh, para, para protegerse o para proteger a su familia o incluso como un acto de venganza. Lo que sí es cierto es que en estos momentos, pues muchos sectores que asumían que él podría volver al redil político, pues ya con esto se le quitan las esperanzas, porque Tarek El Aissami era una pieza muy importante para Maduro. Y déjeme decirle algo, cuando yo en algún momento dije que Tarek era el financista de la organización política Fuerza Vecinal, se armó toda una laraca porque mucha gente asumió que eso era imposible, que Fuerza Vecinal, bueno, pero el mejor ejemplo es que Fuerza Vecinal casi inmediatamente se desinfló, no hubo el famoso candidato y ahora se apostaron en una situación casi de pliegue con el régimen venezolano, lo que también dice mucho, porque realmente Tarek El Aissami yo creo que sí perfilaba el poder político, pero asumir que pudiera realmente estar montado como en una, tumbar a Maduro en el marco de una insurrección o una rebelión o un golpe de Estado, yo lo veo muy difícil, porque entre otras Mm. cosas, pues Tarek El Aissami no era una palomita de Fátima para los Estados Unidos. Y lanzar un golpe de ese tipo no era como que lanzo el golpe y me subo yo y asumo el poder y eso no es tan fácil. Yo creo que contra Tarek también hubo una gran conspiración. Recordemos que Tarek tenía muchos enemigos porque Tarek llegó a ser extremadamente cruel y era una persona a la que le tenía mucho miedo por sus acciones y por la habilidad que tenía para hacer ciertas maniobras. Bueno, creo que esta historia de Tarek no termina aquí. Mm. Y
vamos a esperar qué pasa, pero creo que no termina aquí. Una última pregunta. ¿Pudiera esto también ser, a ver cómo lo expreso? ¿Pudiera haber algo en el trasfondo que no sepamos, alguna dinámica interna de facciones que quieran deponer a Maduro, que quieran que esté conspirando contra él y que haya precipitado el arresto o el encauzamiento formal de Tarek, como para dar un escarmiento, para decir esto es lo que le pudiera ocurrir a ustedes si siguen por ese camino? Sí, es posible. Recordemos que Nicolás Maduro ha vivido en los últimos tiempos con el fantasma de ser derrocado. Yo creo que eso se acentuó de manera muy fuerte desde el año 2018 y desde ahí empezó toda una oleada de represión, de detenciones, tanto de militares como de civiles, de procesar por cualquier cosa a las personas, además, bueno, todo lo que trajo consigo la cantidad de muertos y heridos, de gente que protestaba, que manifestaba. Entonces, no sé, yo creo que la situación del país pues está así como a punta de caramelo para que a alguien se le ocurra cualquier cosa dentro, por lo menos dentro de los que tienen armas. Me estoy refiriendo dentro de las Fuerzas Armadas. Ujú. Y sin duda Maduro siempre ha tenido ese gran temor, porque él no ha sido precisamente no ha sido bien visto, la verdad, dentro de la Fuerza Armada, a pesar de que la mantenga medio controlada con el general padrino en el Ministerio de la Defensa. Muy bien. Bueno, Me parece que esta traginovela o tragicomedia va a tener capítulos posteriores. Contamos con Así usted a es, medida que se vaya desarrollando la trama. por supuesto. gracias. Gracias, Sebastián. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un Muchísimas abrazo a la gracias. audiencia. Esta es una producción de actualidadradio.com.